Este video va a romper un poquito con la tradición del canal. No solemos tener información exclusiva porque no nos dedicamos a eso, pero sí para este video estuve chequeando fuentes y al parecer esta información que vos ves en la miniatura, que ves en el título, es completamente real. Paredes estaría cerca de la Juventus. La información la vamos a ir comentando, vamos a analizar lo que pasa con el futbolista argentino y su posible llegada al equipo italiano. También vamos a hablar acerca de qué tiene que pasar para que pueda suceder este fichaje, porque recordemos lo que digo siempre, los sondeos no son lo mismo que las ofertas, y las ofertas dependen de tres partes. Tenemos un club que va a vender, un club que va a recibir a ese futbolista, que oferta por ese futbolista, y en el medio el jugador, y las pretensiones de cada uno son diferentes y hay que ponerse de acuerdo, consensuar. Por lo cual no siempre los fichajes, cuando uno dice bueno, Lo Celso está cerca de Villarreal, sí, hay que ver si Villarreal tiene la plata para pagarle al Tottenham, si Tottenham acepta y si Lo Celso acepta las condiciones económicas para su fichaje. Pero por lo pronto debemos saber que la noticia que se está dando en las últimas horas y que parece confirmarse cada vez más es que Leandro Paredes está muy cerca del gigante italiano. La historia de Leandro Paredes y la Juventus viene de hace mucho tiempo, o sea, no es algo nuevo. Basta con repasar los últimos mercados de pases para que se den una idea. Cuando le hago la entrevista a Paredes en este canal hace apenas un tiempito y cuando le hice la entrevista hace 2 años, en las dos ocasiones estuve a nada de preguntarle por el interés de la Juventus, porque se hablaba mucho y decidí no hablar tanto de rumores y centrarnos más en lo que pasaba. Pero ya en esos tiempos se hablaba de un posible vínculo con la vecchia señora. Pero además, si nos remontamos más en el tiempo, aparece 2011 como una fecha muy lejana en el tiempo, hace una década, en donde Leandro Paredes ya era buscado por la Juventus. Y esto es información incluso comentado por él en varias entrevistas. Cuando apenas tenía 16 años y ya en Boca empezaban a notar la calidad que tenía este futbolista, no solamente como enganche, sino sus cualidades en el mediocampo, soñaba con ser como Juan Román Riquelme y vinieron a buscarlo desde Italia, más específicamente desde la Juventus. El director deportivo de aquel entonces lo fue a buscar, en este caso Paredes, y le comentó que querían que sea parte de la Juventus. El motivo era que querían tener un reemplazante para Pirlo como 5, o sea, como mediocampista central, como mediocampista posicional. Y aunque no compartía las características de Pirlo puntualmente, sí debemos saber que Paredes en ese momento ya mostraba condiciones como para poder retrasarse en la cancha y por qué no retransformarse en esto que terminó siendo finalmente. En ese momento, y causa mucha gracia, tanto el papá como él lo rechazaron ese interés y comentaron: nosotros le decíamos que estaba loco al director deportivo y mi papá me decía, a mí le decía a Paredes, andá que vos vas a jugar de 5, a lo que Paredes decía, no voy a ir, y se quedó en Boca. Apenas un par de años más tarde, Leo Paredes sí llegó al calcio italiano y ahí fue donde se transformó finalmente como 5, porque jugó en Roma, porque jugó en Empoli y luego fue cuando se transforma en este mediocampista central que hoy vemos. Así que en ese momento el interés de la Juventus fue una suerte de, no sé, premonición de lo que vendría luego. Pero claro, se tienen que abrir varias posibilidades para que Leandro llegue al equipo. La vecchia señora tuvo un mal gusto en las últimas horas y es que Pogba, recientemente fichado, futbolista que bueno, llegó, volvió al club con todo lo que significa, un cimbronazo importante, campeón del mundo, pero además un enorme jugador de fútbol. Pero ¿qué pasó? Volvió a las lesiones, deberá pasar por el quirófano, estará hasta 2 meses de baja. Se lesionó el menisco de la rodilla derecha, nada más llegar, o sea, no llegó ni a debutar oficialmente en el club nuevamente. Recordemos, Pogba tiene un largo historial de lesiones en el Manchester United, su último club, en donde por ejemplo se perdió 5 partidos, 31 días en total, por una lesión en la pantorrilla la temporada pasada, una lesión en el muslo lo alejó 85 días de la actividad. En la temporada 2021 tuvo otra lesión que le impidió estar por 37 días, lo cual fueron 10 partidos en total, y también una lesión de tobillo, 13 días afuera, y un coronavirus que por supuesto involucra 15 días de inactividad. Y en total, según información de Transfer Market, se perdió 181 días con el Manchester United en las últimas 2 temporadas, lo cual es mucho. Ya ni hablar de la lesión inmediatamente anterior, que fue en la temporada 19-20, en donde se perdió 161 días por problemas en el tobillo. El largo historial de lesiones, incluso esa fue algo reincidente porque había tenido una lesión en el tobillo anteriormente, por lo que se había perdido una cantidad de partidos importante también. Claro, la lesión de Pogba es muy importante para la posible llegada de Paredes y es la primera de las varias posibilidades que se abren en esta semana. ¿Por qué? Porque Pogba se va a perder 7 partidos de liga: Sassuolo, Sampdoria, Roma, Spezia, Fiorentina, Salernitana
Verona y Monza. No va a llegar a los 9 primeros partidos de la temporada, incluso se va a perder 2 por Champions. Los tiempos de recuperación se estiman será 2 meses, pero se puede estirar. Pogba no estará en el equipo hasta octubre, con lo cual también a su vuelta deberá ganar ritmo futbolístico. Este es el primero de los mediocampistas que básicamente quedan afuera de la planificación de la, por lo menos, primera parte de la temporada, que será de acá hasta el Mundial. Otro de los futbolistas que están en el mediocampo de Juventus y que en las últimas horas se confirmó se van a ir, uno de ellos es Ramsey, que hace unos segundos antes de grabar este video se confirmó la rescisión del contrato de futbolista. Nunca se asentó, lesiones, malos rendimientos, la realidad es que nunca pudo ser ese Ramsey que sí se había visto con anterioridad. Así que un mediocampista que estaba impidiendo la posible llegada de Paredes, bueno, se despide. Otro futbolista que debería dejar de lado, en este caso Juventus, es Arthur, un hombre que en los últimos tiempos no ganó demasiada consideración en Juventus y que ahora está sonando en Valencia. Si logran vender a este futbolista y así completamos el tridente, Pogba lesionado por 2 meses y medio, Arthur afuera, Ramsey afuera, se abre una posibilidad en el mediocampo. Necesitan un mediocampista titular y ese nombre no sería otro que Leandro Paredes. La Gazzetta dello Sport es clara con la información, también se habla bastante en medios italianos varios. Fabrizio Romano, por ejemplo, habló hace apenas unas horas del interés y a mí personalmente me comuniqué con fuentes cercanas al entorno de Leandro Paredes y me comentan que el interés está y que están llamando bastante. O sea, que hay un interés marcado de Juventus por llevárselo. De ahí a que pase es otra cosa, pero acá tenemos que abrir el panorama en 2 cuestiones diferentes pero relacionadas. Lo primero, el interés por un mediocampista central viene de hace rato. O sea, Paredes no solamente es buscado por Juventus, sino que en su momento se había hablado de Jorginho como una alternativa posible para el mediocampo. Incluso se habla de que hubo ahí un interés de Juventus por hacer un intercambio con Moise Kean, en el caso para que vaya a PSG y PSG ceda a Paredes a la Juventus. Pero PSG fue claro, o sea, quieren 30 millones. Según la Gazzetta dello Sport, en principio habría 2 alternativas para lo que es la posición de Paredes, el mediocentro. Y es que Locatelli juegue como pivot ante lo que es la llegada de Fagioli, no sé bien cómo se pronuncia, pero supongo que Fagioli, que es un buen futbolista, ya lo he visto, pero juega más en defensa. Fagioli tiene la habilidad de jugar en varias posiciones de la mitad de la cancha y cuando le tocó liderar el equipo más cerca del pivot, digamos defensivo, que de la defensa en sí mismo, pero estando muy cercano a la línea defensiva, la verdad es que lo hizo bien. Y Locatelli es la otra alternativa un poquito más reconocida. Además de Jorginho que les comentaba recién, Torreira es otro de los nombres que sonó, incluso se dice fue ofrecido al equipo, pero Allegri lo descartó. El interés está claro, es Leandro Paredes. Que tendría otro compañero argentino, tendría Ángel Di María, lástima que se fue Paulo Dybala en los últimos tiempos, en las últimas semanas, se fue a la Roma, pero sí tendría un compañero argentino como es Ángel Di María. En las últimas semanas PSG dio confirmación a la noticia de que Vitinha era nuevo jugador del club. Vitinha es un mediocampista central. Después tenés la importancia de Gueye, un futbolista que se hablaba de que podría ser descarte, pero jugó varios partidos en lo que es la pretemporada. Al parecer había sido puesto en la lista de descartes y él no se quiere ir. Claro, ¿qué pasa con el PSG, el entorno PSG? Paredes tenía un lugar importante cuando se lesionó, pero esa inestabilidad que suele vivir el equipo francés hace que sea difícil que uno diga, este va a tener minutos. O sea, es difícil decirlo, porque por ejemplo, lo hablábamos con Tagliafico a Lyon, por ejemplo. Tagliafico a Lyon va a tener muchos minutos, porque hay muy poca competencia en el puesto y la realidad es que es muy bueno él. Entonces va a terminar ganándose el lugar. En el caso de Paredes, hay muchas alternativas posibles en el mediocampo. Si algo tiene PSG es un plantel muy amplio en alternativas. Entonces, por más bueno que seas, es inevitable que terminen probando a otros jugadores. En el caso de Juventus, llegaría para ser titular, llegaría para ser un jugador importante, con bastantes minutos. En una liga que conoce, en una liga bastante más competitiva, por supuesto, que la francesa. Y entonces es importante atender a qué sucederá. Ante la necesidad de abrir cupos en el mediocampo, sabemos, por supuesto, entonces, recapitulando, Pogba lesionado, Ramsey afuera, Rabiot en duda, Arthur con posible salida a Valencia y el interés marcado de Juventus por llevárselo. Hay un interés, hay llamados constantes. De ahí a que Paredes acepte, que PSG acepte un posible paso del argentino hacia Italia, es otra historia, es otro cantar. Pero la información es esa. Paredes está siendo buscado constantemente por Juventus, así que vamos a ver si se termina por dar, si lo convencen. Si me preguntas a mí, me encantaría. La verdad que es un paso importante en la carrera de Paredes, me parece. Es un equipo con mayor
mayor estabilidad, mayor competitividad en su liga, y es un equipo que a mí particularmente me gusta, por lo cual me parece un buen destino, pero hay que ver cómo se termina desenvolviendo esa situación. Por lo pronto, esa es la información, te quiero leer en comentarios qué opinás. Leandro Paredes puede ir a la Juventus, pero vos, ¿qué opinás? ¿Es un buen destino? ¿Lo preferís en PSG con Messi? ¿Qué crees que tiene que pasar con el 5 argentino?